Muy buenas a todos, yo soy Samuel López y en este vídeo vamos a definir el concepto de asertividad, también conceptos relacionados con la asertividad, tipos o diferentes estilos comunicativos, entre los que se incluye por supuesto la conducta asertiva, los beneficios de la asertividad y estrategias para potenciar la misma. Vamos a ello. Primero de todo vamos a realizar una pequeña definición del concepto de asertividad. Tenemos que la asertividad es la capacidad de expresar los deseos, opiniones, sentimientos, actitudes y reclamar nuestros derechos de manera correcta y sin atentar contra los derechos o las posturas ajenas. Este concepto de asertividad surgió en los años 40 del siglo XX, del siglo pasado, cuando Andrew Salter, psicólogo, definió la asertividad como un rasgo de personalidad. Años más tarde, en 1958, Joseph Wolf y Richard Lazarus, que son también psicoanalistas, proporcionan el primer concepto de asertividad como tal. Además, podríamos decir que se sabe que la conducta asertiva se puede entrenar y mejorar, no es algo fijo ni estable. E igual que puede mejorar, puede empeorar. Y que está íntimamente asociada con la autoestima, que es algo que veremos más en profundidad en próximas diapositivas. Pasamos a hablar sobre los distintos estilos comunicativos que existen, entre los que se encuentra la asertividad. Son 4. El primero sobre el que vamos a hablar es el estilo pasivo-agresivo, en el cual ni defendemos nuestra postura ni respetamos la de los demás. Este estilo se basa en que evitamos la confrontación directa, pero criticamos a la otra persona a las espaldas. Se suele llegar a un punto límite en el que la persona explota agresivamente, no puede aguantarlo más y explota. El segundo estilo es el estilo pasivo, en el cual no defendemos nuestros derechos y respetamos la postura de los demás, y tanto que lo hacemos, hasta el punto de que siempre o casi siempre las opiniones o las decisiones de los demás se anteponen a las nuestras. Por miedo a defender nuestros derechos, digamos por miedo a que nos rechacen, por miedo al rechazo. El tercer estilo comunicativo es el estilo puramente agresivo, en el cual ni respetamos la postura de los demás y defendemos la nuestra, pero defendemos la nuestra de una forma totalmente inadecuada. Es decir, lo que hacemos es anteponer nuestros derechos a los demás, de malas maneras, con malos gestos, malas palabras, con agresividad, en definitiva, por supuesto. Y por último, pero no menos importante, de hecho es el estilo comunicativo más correcto, es el estilo asertivo, en el cual defendemos nuestra postura y también respetamos la de los demás. Por ejemplo, si tenemos que decir que no, lo hacemos. Es el estilo adecuado porque respetamos nuestra postura y la de los demás de forma respetuosa y educada y sin perder las formas. Pasamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados con la asertividad. Como habíamos dicho antes, uno de ellos es la autoestima. ¿Qué se entiende aquí en esta relación de la asertividad con la autoestima? Que las personas que tienen la autoestima baja, es decir, que no se creen válidas, optan por no defender sus derechos. Por lo tanto, optan por un estilo pasivo o pasivo-agresivo. De tal manera que esto crea un círculo vicioso al esto minar su autoestima cuando sus derechos no son respetados o sus opiniones no son tenidas en cuenta. También se relaciona con la autoestima alta en el sentido de que las personas con buena autoestima o autoestima alta en principio podrían ser más capaces de mostrar una conducta asertiva. Por lo tanto, sería interesante, además de mejorar nuestra asertividad, mejorar nuestra autoestima. También se relaciona profundamente la asertividad con el estado emocional, ya que, por ejemplo, un alto estrés propicia que llevemos a cabo un estilo de comunicación agresivo o pasivo, generando esto ansiedad por el rechazo que nuestra respuesta, ya que es inadecuada, tanto una respuesta pasiva como una respuesta agresiva, por el rechazo que esta respuesta genera en los demás. Asimismo, la ansiedad, por ejemplo, puede generar que llevemos a cabo un estilo pasivo, un estilo agresivo, un estilo pasivo-agresivo, es decir, estilos que son también totalmente inadecuados. Y asimismo, si, por ejemplo, estamos en un estado depresivo, en un estado así,
probablemente lo que llevemos a cabo es un estilo pasivo de comunicación. A su vez también se relaciona la asertividad con los estereotipos, tanto sociales como laborales, ya que se entiende que en algunas culturas la sumisión es la conducta o es el estilo de comunicación o de comportamiento a seguir según el rol y el género de la persona. Entramos aquí a comentar algunos de los beneficios que tiene la asertividad. En primer lugar, tenemos que la asertividad nos permite mostrar opiniones negativas, como podría ser la queja, la crítica o la disconformidad, sin tener miedo de ello, ni tener miedo del rechazo que, digamos, que una opinión negativa nuestra puede o pudiera provocar en los demás. También un beneficio es la posibilidad que nos da la asertividad de exteriorizar sentimientos positivos como el orgullo, o la satisfacción o la estima o la alegría. Es decir, no podemos tener vergüenza de expresar nuestra alegría porque nos la hemos ganado, es decir, nos sentimos bien. Es importante que también sepamos exteriorizar esos sentimientos positivos. En tercer lugar, aquí tenemos la capacidad de rechazar peticiones o ideas que atenten contra los propios derechos, ¿vale? Lo que hablábamos en la diapositiva anterior sobre los estilos comunicativos, que es importante tanto respetar los derechos de los demás como defender nuestra propia postura. Más beneficios de la asertividad, pues tenemos aquí que nos da la posibilidad de dar una opinión o pedir un favor de forma respetuosa. Es decir, si necesitamos ayuda, no nos puede dar vergüenza o, por decirlo así, fatiga pedirla. Tenemos que hacerlo, pero por supuesto de forma respetuosa y educada. También nos permite la asertividad solucionar problemas y llegar a acuerdos, llegar a entendimiento antes de que se manifiesten, antes de que se produzcan los conflictos entre las personas. Es decir, aquí lo que pretendemos es atajar el problema de raíz antes de que se difunda. También la asertividad nos permite sentirnos capacitados para cuestionar las normas y la autoridad. Es decir, si nosotros pensamos que el sistema falla, que hay algo que no está mal, en vez de ser sumisos y, por decirlo así, pasar por el aro, podemos criticar cosas que pensamos que no están correctas en la sociedad. Y también la asertividad nos permite facilitar o propiciar, crear un entorno saludable y respetuoso, ya que la asertividad, por supuesto, la forma de expresarla es de forma totalmente educada, sin faltar al respeto y sin imponernos de mala manera a los demás. Otros beneficios de la asertividad puede ser que la asertividad lo que promueve es una actitud de búsqueda del bien común. Es decir, la asertividad no trata de imponernos a los demás, eso sería un estilo agresivo. La asertividad trata de tanto defender nuestra postura como intentar buscar puntos de acuerdo con las posturas o los derechos o los intereses de otras personas. También la asertividad busca la colaboración y la participación y evitar la competitividad negativa. No se trata de quién es mejor, sino de asociarnos para conseguir el mejor resultado entre todos. También la asertividad trata de pedir y no preguntar, digamos. No propiciar un estilo pasivo, sino pedir favores de forma amable y también, por supuesto, evitando dar órdenes. ¿Ves? Aquí se trata de evitar todo el rato entrar, ya sea en un estilo pasivo o en un estilo agresivo. Mantenernos en el punto medio que sería la asertividad. Pasando ya a las estrategias para potenciar nuestra asertividad, tenemos que aprender a decir que no. Es decir, tenemos que saber expresar nuestras necesidades. De manera que es probable que al principio, como no estamos acostumbrados, nos sintamos ansiosos por miedo al rechazo, ya que nos estamos, digamos, posicionando en contra de la otra persona o de la opinión mayoritaria. Pero con el tiempo y con la práctica nos sentiremos más liberados porque estamos sintiendo que estamos manifestando nuestra opinión y defendiendo nuestra postura. Importante decir que si expresamos nuestras necesidades de forma respetuosa y educada, no nos tenemos por qué responsabilizar de las reacciones que tengan los demás, ya que nosotros no habremos hecho nada inadecuado al respecto. También es importante, en segundo lugar, aprender a escuchar, ya que si desarrollamos la empatía y la escucha activa, estaremos en mejores condiciones para conectar con el resto, ya que comprenderemos
por lo menos habremos conocido el punto de vista ajeno. Otra estrategia sería, por ejemplo, eliminar los prejuicios y evitar los juicios de valor. Es decir, es importante no juzgar a las otras personas si no conocemos sus puntos de vista. Por lo tanto, y esto es obviamente algo evidente, la mejor forma de conocer el punto de vista de alguien es directamente conociendo a esa persona. También es importante o interesante no pensar que los demás son adivinos, es decir, no dar por asumidos los comportamientos o pensamientos ajenos. Digamos, no hay que crearse expectativas en torno a las reacciones ajenas, a cómo pensamos que los demás van a reaccionar cuando les contemos algo. Porque si al final esa otra persona o esas otras personas no reaccionan como nosotros habíamos pensado, nos decepcionaremos e incluso podríamos llegar a enfadarnos con esas personas cuando no han hecho nada malo al respecto. También es importante responsabilizarse de las emociones propias, ya que si comprendemos nuestras emociones, las exteriorizaremos mejor y nos comprenderán mejor. Y también tenemos que comunicarnos respetando las necesidades de los demás. Es decir, si sabemos que nuestras opiniones o sentimientos pueden herir a alguien, hay que buscar la forma de reducir el impacto, de no dañar mucho a la otra persona, pero sin dejar de defender nuestra postura. Podemos terminar el vídeo sacando algunas conclusiones sobre la asertividad. La primera es decir que cuanto más se practica la misma, mejores resultados arroja. Es decir, con la práctica cada vez nos vamos a sentir más sueltos, mejor a la hora de llevar a cabo una conducta asertiva. También la asertividad nos permite sentirnos mejor no ya solo con nosotros mismos, sino con los demás, y más especialmente con las relaciones que mantenemos con las demás personas. También decir o recordar que la asertividad se basa en el concepto de igualdad de derechos, es decir, lo que ya hemos dicho previamente, ¿no? Debemos defender nuestra postura, pero sin atentar contra la postura, contra los derechos o contra las opiniones de los demás, sino llegar a un punto de acuerdo en común, buscar el bien común, lo que ya hemos dicho previamente. Y por último, en cuanto a conclusiones, la conducta asertiva nos permite manifestar de forma adecuada sentimientos, opiniones, pensamientos, etc., sin temor, favoreciendo esto la autonomía, la libertad, la madurez y la identidad propias. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad, que hayáis comprendido el concepto de asertividad y sobre todo que apliquéis la conducta asertiva a vuestras vidas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.